Muy buen día, tarde o noche, esperando se encuentre horridamente bien, querido espectador. Las redes de drenaje de cada ciudad ocultan historias inquietantes, desde apariciones espectrales hasta líneas olvidadas que resurgen en inundaciones, túneles colmados de desechos y sombras que acechan entre la oscuridad. Los trabajadores, más allá de los malos olores y la suciedad, enfrentan lo desconocido, situaciones para las cuales nunca están preparados. Cada jornada en las profundidades revelan secretos y horrores inesperados, recordando que, bajo las calles, el terror toma formas insospechadas. Por años trabajé en el alcantarillado de la Ciudad de México, pero por cuestiones de salud me pensionaron. Mi nombre es Adalberto Sosa. La historia que voy a contarles ocurrió hace algunos años, durante uno de los trabajos de mantenimiento en las líneas de drenaje de la ciudad. Jamás imaginé que aquella tarea rutinaria se convirtiera en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Quizás mi historia no sea de terror de apariciones como las que están acostumbrados a escuchar, pero créanme, hay cosas bajo la ciudad que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Era una tarde calurosa de verano cuando mi equipo y yo fuimos asignados para limpiar un tramo de drenaje que se encontraba en una zona antigua de la ciudad. El olor putrefacto era algo con lo que ya estábamos acostumbrados, pero aquel día el aire parecía estar cargado de una pesadez inusual. Descendimos al interior del drenaje, equipados con nuestros trajes de protección y linternas, preparados para enfrentar lo que fuese que encontráramos allí abajo. El trabajo avanzaba lentamente. La suciedad acumulada y los residuos bloqueaban las tuberías, lo que nos obligaba a emplear más tiempo y esfuerzo del usual. Fue entonces cuando noté algo extraño en las paredes del drenaje. Había una especie de sustancia viscosa y brillante, similar a una mucosidad espesa. No le di mayor importancia en ese momento, pensando que se trataba de algún tipo de desecho orgánico. Sin embargo, pronto me daría cuenta de mi error. Mientras continuábamos limpiando, comencé a sentir un leve ardor en la piel, pero no lo consideré preocupante. Estaba acostumbrado a las incomodidades del trabajo en el drenaje. Sin embargo, el ardor se intensificó rápidamente, volviéndose casi insoportable. Me detuve un momento para revisar mis brazos y noté que la sustancia viscosa se había adherido a mi traje. Intenté limpiarla, pero parecía estar pegada como si fuese parte de mi ropa. El pánico empezó a apoderarse de mí cuando me di cuenta de que la sustancia no solo estaba en mi traje, sino que también había logrado penetrar la barrera de protección y alcanzar mi piel. Sentí una punzada de dolor cuando traté de rascarme y pude ver pequeñas manchas rojas apareciendo por todas partes. No era el único. Mis compañeros también empezaron a quejarse de la misma picazón y dolor. Sus rostros reflejaban el mismo miedo que sentía yo. Rápidamente abandonamos el drenaje y regresamos a la superficie, esperando que el aire fresco nos aliviara. Sin embargo, la sensación de ardor solo empeoró. Nos apresuramos a quitarnos los trajes y a revisar nuestras pieles más detenidamente. Fue entonces cuando los vi,
Pequeñas criaturas similares a gusanos se movían intentando entrar en nuestra piel. Eran parásitos, pero no como los que había visto antes. Estos parecían estar devorando las pieles. Pero a uno de mis compañeros de nombre Federico parecía que estas cosas se le habían metido y lo estaban devorando por dentro. La desesperación nos llevó al hospital más cercano. Los médicos nos recibieron con miradas de horror y asombro. No sabían qué hacer con nosotros. Intentaron de todo, pero los parásitos seguían reproduciéndose y avanzando por nuestros cuerpos a una velocidad alarmante. El dolor era insoportable y la fiebre comenzó a apoderarse de nosotros, sumiéndonos en un estado de semi-inconsciencia. Rápidamente nos aislaron y llegaron personas que, como ya saben, todo se guarda herméticamente. A mi familia les dijeron que era un tipo de moho, que sus esporas se nos habían pegado a nuestros cuerpos. No pasaba nada, solo era cuestión de que reaccionáramos al medicamento. Durante ese tiempo que estuve hospitalizado, tuve las peores pesadillas de mi vida. Siempre en el drenaje, arrastrado por las aguas negras. De hecho, estar ahí me hizo recordar un extraño encuentro en mis primeros inicios de ese trabajo. Esa mucosidad ya la había visto, en los restos de lo que era un hombre y un perro. Sus cuerpos se veían en su totalidad gris, pero sus manos y sus pies eran de un negro que más bien era como si sus cuerpos estuvieran podridos. El perro no tenía pelo, al igual que el resto del humano. En aquel tiempo solo uno había fallecido, pero en este no lo ocultaron como ahora. Terminó prácticamente sin piel aquel pobre hombre. Sentí miedo de terminar de igual manera. Mi esposa y mis hijas no podían entrar a verme. Solo a través del cristal me veía mi señora. Fueron casi 6 meses de sufrimiento. Así como me apareció ese ardor en mi cuerpo, así desapareció. Mi esposa conversando con una de las esposas de mis compañeros. Los médicos le aseguraron que tenía un parásito. Mi compañero estuvo más expuesto que nosotros, pues él estaba más cerca de la pared. Yo apenas si la toqué, pero por desgracia, mis compañeros tuvieron más contacto con aquello. Después de todo lo que pasó, salí del hospital. En el brazo me quedó una mancha negruzca, señal de lo que tuve en mi piel hace ya 25 años. Yo pienso que aquel fue un mal diagnóstico a mi compañero. Aquello fue una infección. Fui el único que sobrevivió. Los médicos lograron extirpar aquella infección de mi cuerpo después de múltiples cirugías. Pero las cicatrices quedaron como un recuerdo permanente de aquella horrible experiencia. Lo que sí les puedo asegurar es que de mi brazo sacaron un gusano. Aquello no fue una infección. Nunca supe exactamente qué eran esos parásitos ni de dónde vinieron. Los análisis no pudieron identificar su origen y el caso quedó archivado como un misterio sin resolver. Desde entonces, he evitado cualquier trabajo relacionado con drenajes. No puedo soportar la idea de volver a enfrentarme a algo así. Sentir un gusano o parásito moverse bajo la piel es algo realmente torturante, devorando lentamente cada capa, cada picazón en mi cuerpo. Me recuerda aquella tarde infernal, y el terror que viví aún no puedo olvidarlo. Muchas gracias por escuchar mi experiencia.
Muy buenas noches. Lo que les voy a contar sucedió en 1979. Se hablaba de que en las redes subterráneas del drenaje había un monstruo. Algunos lo vieron, otros no regresaron para contarlo. Recuerdo que la lluvia había sido torrencial durante las últimas semanas en la Ciudad de México, antes de Eve, y las inundaciones se habían convertido en un problema serio. Nos asignaron la tarea de limpiar un tramo del drenaje que había sido completamente bloqueado. Sabíamos que nos esperaba un día largo y una jornada agotadora. Descendimos al drenaje temprano en la mañana, equipados con nuestras herramientas y linternas. El olor a putrefacción y a heces fecales era abrumador, algo a lo que ya estábamos acostumbrados. A medida que avanzábamos por el túnel, la cantidad de escombros y basura parecía infinita. Sin embargo, había algo más, una sensación de que algo se encontraba entre aquellas toneladas de basura que impedía que el agua siguiera su cauce. Los primeros metros fueron relativamente normales, solo basura acumulada y restos de las lluvias recientes. Pero cuando más nos adentrábamos, más extrañas se volvían las cosas. Empecé a notar fragmentos de huesos esparcidos por el suelo, al principio pequeños, pero luego más grandes y numerosos. Eran restos de animales, algunos todavía con pedazos de carne adheridos. Algo no andaba bien. Continuamos avanzando, alertas y preocupados. Noté que mi compañero se ponía más nervioso a medida que avanzábamos. Miraba a su alrededor como si buscara algo. Su miedo me contagió y fue entonces mi linterna iluminó algo que me hizo detenerme en seco. Delante de nosotros, a unos metros de distancia, yacía un cadáver enorme, inconfundible. Era un cocodrilo, un reptil monstruoso que debía medir al menos 3 metros de largo. Estaba medio sumergido en el agua estancada, con una mandíbula abierta en una mueca permanente de ferocidad. El horror se apoderó de nosotros. No podíamos entender cómo un cocodrilo había llegado ahí. La respuesta llegó rápidamente. Alguien debía haberlo arrojado al drenaje, tal vez como una mascota indeseada que había crecido demasiado. Pero este no era un cocodrilo común, era un coloso que había sobrevivido y crecido en el entorno subterráneo, alimentándose de cualquier cosa que encontrara. Nos quedamos paralizados, observando cómo el enorme reptil respiraba lentamente, su pecho subiendo y bajando. Estaba vivo y parecía estar descansando. No éramos los indicados para lidiar con un animal así. Éramos trabajadores de drenaje, no cazadores de cocodrilos. Decidimos retroceder con cuidado, pero el agua movida por nuestros pasos debió despertarlo. Con un movimiento repentino, el cocodrilo se levantó y nos miró con sus ojos fríos y despiadados. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El animal emitió un sonido gutural, una advertencia de que estábamos invadiendo su entorno. No había tiempo para pensar. Dimos media vuelta y corrimos lo más rápido que pudimos por el estrecho túnel, el agua salpicando a nuestro alrededor. El sonido de nuestros pasos golpeando el suelo resonaba en el túnel, pero detrás de nosotros podía escuchar el chapoteo pesado y rítmico del cocodrilo acercándose. No sabíamos si nos estaba persiguiendo o simplemente moviéndose en su entorno, pero el terror nos impulsaba a seguir adelante sin mirar atrás. Sentía que ese animal en cualquier momento me iba a hacer su cena, pues, a pesar de su tamaño, era muy ágil. Pueden tacharme de mala persona o de lo que quieran, pero
No pensaba en Rodrigo, mi compañero. Yo solo quería salir de ahí. Si lo llegase a atrapar, no me detendría a ayudarlo. Pienso que él hubiese hecho lo mismo. Finalmente, llegamos a una bifurcación en el túnel que nos llevó de vuelta a la superficie. Salimos del drenaje jadeando y empapados de sudor y agua sucia. Una vez afuera, nos encontramos con nuestros superiores y tratamos de explicar lo que habíamos visto. En un principio nos vieron con cara de incredulidad, pero la seriedad en nuestros rostros y la coherencia de nuestro relato los convenció de que no estábamos inventando una historia. Nos ordenaron quedarnos quietos mientras ellos contactaban a las autoridades competentes. Nos pidieron que los guiáramos de vuelta al túnel, cosa que hicimos con gran aprehensión. La idea de regresar al lugar donde habíamos visto al monstruo no era nada atractiva, pero sabíamos que teníamos que hacerlo. Descendimos nuevamente al drenaje, esta vez con un grupo más grande y mejor equipado. El túnel estaba igual de oscuro y hediondo que antes, pero ahora sabíamos qué esperar. Nos acercamos cautelosamente al lugar donde habíamos visto al cocodrilo, y allí estaba, inmóvil. Los expertos comenzaron a trabajar de inmediato, utilizando técnicas y herramientas especiales para tranquilizar y contener al enorme reptil. Rodrigo y yo nos quedamos varios metros detrás de esa gente. Aunque nos miramos con cierto recelo, yo no quería ser el almuerzo de aquel animal. Vimos las luces de las lámparas a lo lejos, pero cuando llegaron a un punto dentro del drenaje, el silencio en el túnel se volvió opresivo, roto solo por el sonido del agua y el ocasional crujido de las herramientas de los expertos cayendo al suelo. A nuestro lado se encontraba nuestro jefe y una de las personas que había llegado con aquellos hombres. Pude ver la tensión en sus rostros mientras intentaba tranquilizar y contener a la criatura. Cada movimiento era cuidadoso, meticuloso, como si supiera que un solo error podría ser fatal. Alguien más llegó y nos sacaron del drenaje. A mí no me importó lo que hicieran con aquel animal. Escuché a uno decirle a nuestro jefe que ese era la mascota de un político de esos años. Rodrigo y yo nos miramos sin decir palabra alguna. La verdad, ese animal lo han de haber traído de otro país. Finalmente, el cocodrilo fue llevado a un lugar seguro donde podría ser cuidado adecuadamente. Por mucho tiempo, las pesadillas de aquel animal venían detrás de mí y eran horribles, y más cuando lo miraba cómo arrastraba a uno de mis hijos y lo devoraba. Ese tipo de horror es otra cosa. Hay otro tipo de monstruos y ese cocodrilo lo era. Muchas gracias por contar mi historia. Muy buenas noches, inframundo. Lo que me sucedió fue hace alrededor de 15 años, y fue en una mañana calurosa en la Ciudad de México, cuando nos asignaron a mi equipo y a mí la tarea de limpiar una de las líneas de drenaje más concurridas de la ciudad. Como trabajadores del drenaje, habíamos visto todo tipo de cosas extrañas, pero nada nos había preparado para lo que íbamos a encontrarnos ese día. Hemos sacado y encontrado varios cuerpos, desde personas como animales. También hemos encontrado uno que otro tesoro que vale la pena. En esa ocasión descendimos al interior del drenaje con nuestras herramientas y linternas, listos para enfrentar el habitual hedor y suciedad. Jesús y Kevin siempre bromeando con sus ocurrencias, pero ese día
se nos borró la sonrisa. La oscuridad era abrumadora y el eco de nuestros pasos resonaban en los túneles. Mientras avanzábamos noté algo inusual en las paredes del drenaje. Parecían algunos rasguños. No le di mucha importancia al principio, asumiendo que se trataba de algún tipo de rasguño por varillas, así como también lo que arrastran las aguas negras. El trabajo era tedioso y avanzábamos lentamente, removiendo escombros y desechos que bloqueaban el flujo de agua. De repente, uno de mis compañeros se detuvo en seco, apuntando su linterna hacia adelante. A lo lejos, en la penumbra, pude distinguir una figura moviéndose. Al acercarnos, la luz de nuestra linterna reveló una criatura que parecía un lagarto, pero era mucho más grande y caminaba erguido sobre dos patas. Su piel era escamosa y sus ojos brillaban de una manera inquietante. Retrocedimos instintivamente, pero el interés nos llevó a seguir observando. Fue entonces cuando uno de mis compañeros, que era aficionado a las teorías conspirativas, murmuró que parecía un reptiliano. Seres de los que había escuchado hablar en historias de extraterrestres y conspiraciones. En ese momento pensé que estaba bromeando, pero la apariencia de esa criatura era tan perturbadora que no pude descartar completamente su comentario. Decidimos seguir a la criatura a una distancia segura. Seguirlo nos llevaría a un conducto que no estaba en nuestro mapa. La curiosidad venció el miedo y nos aventuramos por ese drenaje olvidado, pues al entrar nos dimos cuenta de que son partes del drenaje de principios del siglo, cuando lo comenzaron a construir. Inexplicablemente el aire se volvió más denso y el camino más estrecho a medida que avanzábamos. Después de caminar durante lo que parecían horas, llegamos a una cámara subterránea, iluminada por una luz verde fosforescente que emanaba de las paredes. En el lugar estaban en el suelo lo que parecían varias pieles, como si hubiese más de una de esas criaturas. Lo vimos meterse en un ducto. Se movía con una gracia y agilidad que no esperábamos. Lo que más me impactó fue la criatura que dominaba la cámara. Un trono tallado en roca, adornado con símbolos y figuras que no pude reconocer. Sentí una mezcla de terror y fascinación. Fue cuando Kevin comenzó a decirnos que quizás esa cosa comía humanos, pero había restos de ratas y gatos en el suelo. La peste era tan nauseabunda, más de lo que pude oler en las aguas negras. Comenzamos a escuchar varias pisadas acercándose a donde nos encontrábamos, y el miedo nos embargó. Regresamos a la superficie tan rápido como nuestros pies nos lo permitían. La adrenalina y el miedo impulsaba cada uno de nuestros pasos. Sabíamos que debíamos informar a nuestros superiores sobre lo que habíamos encontrado, pero cuando lo hicimos, nuestras palabras fueron recibidas con escepticismo y burla. Nos acusaron de inventar historias y así como meternos algo ilícito en nuestro organismo. Nos ordenaron que volviéramos a nuestro trabajo. Desesperados por demostrar la verdad, les dimos la ubicación exacta del ducto y los convencimos de que bajaran con nosotros a verificar lo que habíamos visto. Una vez más, descendimos a las entrañas del drenaje, guiando a nuestro jefe hacia el túnel olvidado. Sentía que llevábamos horas caminando cuando nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. El laberinto de túneles parecía interminable. Cada bifurcación nos llevaba a más y más túneles, todos idénticos entre sí. El pánico empezó a apoderarse de nosotros. Para variar,
Sentíamos que algo nos venía siguiendo. La oscuridad y la humedad solo aumentaban nuestra sensación de desesperación. Cada ruido resonaba como eco por toda la línea de túneles. Empecé a escuchar algo más, un sonido sutil, como si algo se moviera en la oscuridad. Mis compañeros también lo escucharon, y mi jefe se ponía cada vez más nervioso. Nos detuvimos, intentando identificar la fuente del ruido, pero no había nada visible. La ansiedad crecía a medida que avanzábamos, sin encontrar salida alguna. El sonido continuaba, a veces más cerca, a veces más lejos. Ese chirrido se hacía más constante y ponía nuestros nervios al límite. La desesperación hizo que nuestros sentidos se agudizaran. Cualquier pequeña variación en el sonido del agua o un leve susurro en el aire nos hacía saltar del miedo. Comencé a notar que el sonido parecía provenir del agua que corría a nuestro lado. El canal de aguas negras junto a nosotros contenía algo. La idea era aterradora, pero no había otra explicación más la de que ese ser se encontraba sumergido. Seguimos avanzando, cada vez más tensos y exhaustos. La desesperación se transformaba en terror. La luz de una coladera se veía a unos cuantos metros de nosotros. De repente, el sonido se hizo más fuerte, más definido. Parecía que algo grande se movía justo debajo de la superficie del agua. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y mis compañeros comenzaron a mostrar signos de pánico. Nos detuvimos de nuevo, esta vez completamente paralizados por el miedo. Nos miramos entre nosotros, tratando de encontrar alguna señal de calma o seguridad, pero todos estábamos aterrorizados. El agua se comenzó a mover más, al grado de que se empezaron a hacer pequeñas olas, señal de que algo se encontraba dentro de esta. En un momento de desesperación, uno de mis compañeros apuntó su linterna hacia el agua, intentando ver qué era lo que nos acechaba. La luz reveló una figura oscura y alargada, moviéndose rápidamente debajo de la superficie. Pude distinguir qué era. Su forma y movimiento eran antinaturales. Estábamos tan aterrorizados que empezamos a correr, sin dirección. Solo queríamos alejarnos de aquello que nos seguía. Cada vez que miraba hacia el canal, podía ver a aquel lagarto moviéndose a la par de nosotros sin dejar de seguirnos. Sentía que cada paso nos acercaba más a la locura. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, salimos por las escaleras de la alcantarilla que nos llevó a la superficie. Estábamos a salvo, pero marcados por aquella experiencia. Nunca supe exactamente qué era lo que nos acechaba en esos túneles. Kevin siempre nos aseguró que era una especie de reptiliano. Hasta el día de hoy nunca hemos vuelto a ver a uno de esos. La Ciudad de México, con toda su grandeza, esconde horrores inimaginables bajo sus calles, y a veces es mejor no saber lo que se oculta en las profundidades del drenaje. En las profundidades de la ciudad de Detroit, donde los túneles de drenaje retorcidos y oscuros serpentean bajo el suelo, un grupo de valientes exploradores urbanos se adentró en busca de la emoción que solo el misterio y la oscuridad pueden brindar. La humedad en el aire se espesaba a medida que avanzábamos, mientras que el penetrante olor a moho y descomposición llenaba nuestras narices, recordándonos la vida oculta y descuidada que fluía por las arterias subterráneas de la metrópolis. Éramos un grupo de amigos interesados en lo paranormal que queríamos vivir algo real,
algo que nos hiciera temblar en lo más profundo de nuestros corazones. Guiados solo por la tenue luz de nuestras linternas, avanzamos con cautela, cada paso resonando en los muros de concreto que nos rodeaban. El sonido de nuestras pisadas parecía amplificarse en la oscuridad, creando una atmósfera opresiva que solo se veía interrumpida por el eco distante del agua que fluía por los drenajes. Pero a medida que nos internábamos aún más en las profundidades, un sentido de inquietud comenzó a apoderarse de nosotros. De repente, un grito agudo cortó el aire. Uno de nuestros compañeros había tropezado y caído al suelo, su linterna rodando varios metros antes de apagarse. Mientras luchaba por ponerse de pie, sus manos encontraron el suelo húmedo y frío. Pero cuando extendió los dedos para recuperar su linterna, algo retorcido y desagradable tocó sus manos. Al encender la linterna, su rostro se contorsionó en una expresión de horror. A su alrededor, emergiendo de las sombras, se alzaban ratas gigantes de proporciones grotescas. Sus ojos inyectados en sangre centelleaban en la tenue luz, y sus dientes afilados destellaban mientras emitían gruñidos guturales que no parecían en lo más mínimo normales. Era como si esos pequeños seres estuvieran poseídos por algo más que el olor nauseabundo del lugar donde nos encontrábamos. Nuestro compañero retrocedió, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Las ratas comenzaron a moverse, avanzando con movimientos rápidos y deliberados, rodeándolo en una formación amenazante. Los gritos de terror de nuestro compañero resonaron por los pasillos subterráneos mientras luchaba por alejarse de las criaturas hambrientas. Pero las ratas eran implacables, sus ojos llenos de deseo voraz, mientras se acercaban con cada movimiento que él hacía. Nuestros corazones latían con furia mientras intentábamos encontrar una salida, pero parecía que las sombras mismas conspiraban en su contra. Con una sensación de desesperación abrumadora, nuestro compañero finalmente se lanzó hacia adelante, buscando escapar del círculo de roedores que lo rodeaba. Tropezó y cayó una vez más, su cuerpo temblando de pánico, mientras las ratas se acercaban más y más. Justo cuando parecía que no había esperanza, nosotros, los otros exploradores, llegamos corriendo, linternas en mano, y comenzamos a lanzar piedras y palos en un intento desesperado de ahuyentar a las criaturas. Las ratas finalmente retrocedieron, pero no antes de que nuestro compañero sufriera rasguños profundos y mordeduras que dejaron marcas en su piel. Eran pequeños seres realmente rabiosos, como si nunca hubieran probado carne o comido nada. A medida que lo ayudábamos a ponerse de pie y retrocedíamos, las ratas se retiraron a las sombras, sus ojos brillando con una mezcla de agresión y hambre insaciable. Salimos de los túneles de drenaje con el corazón latiendo con fuerza. Nuestras mentes aturdidas por la experiencia aterradora que habíamos enfrentado en lo profundo de la oscuridad. Las cicatrices físicas sanarían con el tiempo, pero las huellas mentales de lo que habíamos encontrado en las profundidades de la ciudad permanecerían en nuestros recuerdos para siempre. La oscuridad de los drenajes albergaba secretos oscuros y terrores inimaginables. Como parte del equipo de trabajadores de saneamiento municipal, estoy familiarizado con los retos que surgen en los oscuros y estrechos pasillos de los drenajes subterráneos de la ciudad de Monterrey. No obstante, una noche en particular, mientras avanzábamos con nuestras linternas iluminando el laberinto de túneles, una sensación de inquietud comenzó a arraigarse en mí. Pese a que era un profesional de la limpieza, si había algo a lo que nunca te acostumbrabas, era al aroma horrendo que lanzaba ese sitio. Un murmullo suave y perturbador se filtró en mis oídos.
como un susurro apenas audible que parecía emanar de las mismas paredes. Intercambiamos miradas inquietas, tratando de descifrar la fuente de ese sonido desconcertante. Sin embargo, mientras continuábamos nuestro camino, los susurros se intensificaron, convirtiéndose en voces incomprensibles que parecían resonar en nuestras mentes. Las voces formaban un torbellino de susurros y murmullos que se entrelazaban, creando una cacofonía inquietante que llenaba el aire a nuestro alrededor. Aunque las palabras eran en un idioma desconocido, sus resonancias eran inquietantes. Una sensación de opresión comenzó a apoderarse de mi pecho, como si una fuerza invisible estuviera comprimiéndolo y dificultando mi respiración. La percepción de que algo oscuro y malévolo nos observaba se convirtió en una presencia tangible. Nuestras miradas nerviosas se desplazaban de un lado a otro, buscando cualquier indicio de lo que podría estar generando esos susurros y voces inquietantes que parecían emerger de las sombras. Pero, sin importar cuánto buscáramos, no pudimos identificar nada que explicara esta experiencia aterradora. La tensión creció a medida que nos dimos cuenta de que estábamos atrapados en un espacio oscuro y desconocido, rodeados por estas voces ininteligibles que parecían emanar de las profundidades. La sensación de opresión en mi pecho se intensificó, y un miedo primordial comenzó a cernirse sobre mí. No pudimos soportarlo más. Éramos todos hombres adultos, pero nos estábamos encontrando contra una situación horrible que desafiaba todos nuestros sentidos, haciéndonos sentir como niños pequeños que claman por la compañía de su mamá. Sintiendo una urgencia desesperada, comenzamos a correr hacia la salida, nuestras linternas temblando en manos sudorosas que apenas si podían sostenerlas. Sin embargo, incluso cuando emergimos a la superficie y la luz de la ciudad nos rodeó, las voces continuaron persiguiéndonos, susurros siniestros que se resistían a desaparecer. El equipo de trabajadores se miró entre sí, con ojos llenos de horror y confusión. No podíamos comprender lo que habíamos experimentado en las profundidades de los drenajes. Las voces ininteligibles y la opresión en nuestros pechos habían dejado una marca indeleble en nuestras mentes, recordándonos que en las sombras más oscuras de la ciudad hay fuerzas y presencias que están más allá de nuestra comprensión. Esa noche, mientras regresaba a mi hogar, la sensación persistente de que algo me observaba permanecía, como una sombra en mi espalda. Los susurros seguían resonando en mi memoria, recordándome que había secretos oscuros y perturbadores ocultos en los rincones más olvidados de la ciudad, aguardando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes o temerarios como para aventurarse en las profundidades desconocidas. Cuando hablé con mi mujer de todo lo que había pasado, ella me aconsejó ir con una de sus tías, que me hizo una limpia con un huevo, el cual salió con una peste horrenda una vez que lo rompió en un vaso de agua y de un tono negro profundo que jamás me hubiera imaginado fuera de un bote de pintura o algo similar. Ella tiró el contenido y después de eso pude vivir con tranquilidad de nuevo. Pero cambié de trabajo y nunca más me volví a acercar a una alcantarilla. Las historias sobre la actividad paranormal en los drenajes subterráneos habían sido una especie de leyenda urbana en mi ciudad durante años. Si bien muchas personas preferían ignorar esos cuentos, yo no podía evitar sentir una extraña atracción hacia ellos. Mi nombre es Alex y siempre he tenido una curiosidad insaciable que a menudo me mete en problemas.
Fue esa misma curiosidad la que finalmente me llevó a enfrentar lo desconocido en los drenajes. Con una linterna en mano y la adrenalina corriendo por mis venas, me aventuré en uno de los drenajes cercanos. A medida que me adentraba en la oscuridad, el sonido de mis pasos resonaba en los muros de concreto a mi alrededor. El goteo del agua parecía ser un recordatorio constante de que estaba solo en ese oscuro laberinto subterráneo. Mi linterna, sin embargo, tenía otros planes. Parpadeó un par de veces antes de apagarse por completo. Maldiciendo en voz baja, intenté golpearla y agitarla en un intento desesperado de traerla de vuelta a la vida. Pero, por más que lo intentara, la luz se resistía a regresar. Me encontré sumido en una oscuridad total, rodeado por los sonidos inquietantes del agua goteando y el tamborileo frenético de mi propio corazón. La opresión de la oscuridad se convirtió en una carga insoportable, como si las sombras mismas conspiraran para aplastarme. Sin embargo, en medio de esa oscuridad sofocante, una tenue luz comenzó a brillar en la distancia. Era una luz tenue y enfermiza, como si proviniera de una vela titilante en lo más profundo de una tumba. Esa luz pálida reveló la figura de una mujer vestida de blanco, su silueta etérea contrastando con la oscuridad circundante. Su cabello empapado y enmarañado arrastraba por el suelo húmedo, lleno de una lama omnisciente, y sus ojos ardían con una luminosidad inquietante. Me quedé paralizado, mis piernas temblando y mi mente gritando que corriera lo más lejos posible, casi moviendo a mis piernas para que nos fuéramos de ahí. Pero digamos que mis sentidos se fundieron. La figura avanzaba hacia mí con paso lento pero decidido. Parecía tener los tobillos lastimados o rotos por la forma en que se movía, llenando el aire con una presencia intensamente perturbadora. Cada uno de sus pasos parecía resonar como un eco lúgubre en el túnel, y cada vez que nuestros ojos se encontraban, una corriente de frío recorría mi columna vertebral. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo, mientras mi cuerpo ya se encontraba a punto del infarto. Antes de que pudiera moverme, la figura se detuvo a solo unos metros de distancia. Su mirada estaba fija en mí, y sus labios se curvaron en una sonrisa siniestra. Me encontré atrapado en un estado de mezcla entre el miedo y la fascinación. Extendió una mano, que me tocó en el centro del pecho y luego, en un abrir y cerrar de ojos, la figura se evaporó en el aire, como humo llevado por el viento. Los días que siguieron a ese escalofriante encuentro me dejaron atormentado por las imágenes y sensaciones que había experimentado. La figura vestida de blanco y sus ojos penetrantes se convirtieron en una presencia constante en mi mente, llevándome a cuestionar mi cordura y mi percepción de la realidad. A pesar de mis intentos de atribuirlo al miedo y la oscuridad, no podía ignorar la verdad incómoda que se aferraba a mí. Había sido testigo de algo inexplicable y aterrador. Al compartir mi experiencia con amigos, noté que no eran burlas lo que recibía, sino miradas inquietas y confidencias de historias similares. Parecía que los drenajes tenían más secretos de lo que podía imaginar, y muchas personas habían experimentado cosas extrañas en su interior. Al hablar sobre sus propias experiencias y las leyendas urbanas que habían escuchado, comencé a comprender que lo que había vivido no era un evento aislado. No podía dejar que mi experiencia quedara sin resolver. A pesar del miedo que aún me atenazaba, mi curiosidad y el deseo de entender lo que había ocurrido me impulsaron a regresar a los drenajes. Esta vez convencí a un grupo de amigos para que me acompañaran. Con linternas en mano y corazones latiendo con anticipación, nos aventuramos una vez más en el mundo oscuro y misterioso bajo la ciudad.
Ya no soportaba más ver a esa figura a todas las horas del día, y sabía que el hecho de que me hubiera tocado tenía que ver con ello. A medida que avanzábamos por los pasillos angostos y húmedos, nuestras linternas iluminaban las paredes, revelando marcas y símbolos enigmáticos tallados en la piedra. El eco de nuestros pasos y el goteo del agua se fusionaban en una sinfonía de misterio y expectación. Cada sombra parecía cobrar vida propia bajo la luz intermitente. Llegamos al sitio donde mi encuentro aterrador había tenido lugar. Sin embargo, los susurros y murmullos incomprensibles que habían llenado mi mente esa noche habían desaparecido. En su lugar, había un silencio denso y cargado de anticipación. Instintivamente, alcé mi linterna buscando cualquier indicio de la figura vestida de blanco. Y entonces, a lo lejos, vimos una luz tenue y espeluznante que comenzó a brillar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras el grupo se detenía, observando con una mezcla de miedo y curiosidad. La figura emergió gradualmente de la oscuridad, su cabello empapado arrastrándose detrás de ella. A medida que se acercaba, todos podíamos sentir la presencia inquietante que emanaba de ella. Pero esta vez, en lugar de quedarnos petrificados por el miedo, sentí una extraña conexión. Nuestros ojos se encontraron y pareció que una sensación de entendimiento fluía entre nosotros. A pesar de su apariencia aterradora, no sentía hostilidad en su presencia. La figura se detuvo a pocos pasos de mí, levantando una mano pálida y translúcida. Extendí instintivamente mi propia mano y toqué la suya. En ese contacto, experimenté una oleada de emociones y recuerdos que no eran míos. Supe en ese momento que estaba frente al espíritu de alguien que había dejado una marca indeleble en ese lugar. Alguien que había enfrentado su propia tragedia y tormento en vida. Al parecer era una chica que en una tormenta había caído por una de las alcantarillas y su cuerpo nunca fue encontrado en ningún sitio. Ella solamente quería que se conociera un poco de su historia. Sin necesidad de palabras, la figura comenzó a desvanecerse lentamente en el aire, volviéndose cada vez más tenue. En ese momento, supe que había compartido un instante fugaz pero profundo con un ser que trascendía el tiempo y la mortalidad. A medida que su forma se desvanecía por completo, su mirada penetrante quedó grabada en mi mente. Algo que me decía que hay algo más que no podemos comprender ni entender. Mi turno en el cuartel de bomberos estaba en marcha cuando la alarma retumbó. El reporte de un derrumbe en los drenajes de la ciudad nos puso en alerta máxima, y el equipo de rescate de emergencia fue convocado con urgencia. Rápidamente nos preparamos, ajustando nuestros equipos y verificando nuestras linternas. La seriedad en los rostros de mis compañeros dejaba claro que estábamos a punto de enfrentar una situación grave. Una vez en el lugar, la escena era desoladora. Los pasillos colapsados se extendían ante nosotros como un laberinto oscuro y siniestro. Los escombros bloqueaban nuestro camino, y el aire estaba viciado con un olor a humedad y descomposición. Era un ambiente opresivo, como si el propio lugar estuviera resistiéndose a nuestra presencia. Avanzamos con precaución, moviendo los escombros meticulosamente para abrirnos paso. Fue entonces cuando empezamos a escuchar los sonidos, golpes sordos, como si alguien estuviera golpeando las paredes en un intento desesperado por llamar la atención. Y luego los gritos, llenos de terror y desesperación, que parecían surgir de todas direcciones. Lancé una mirada a mis compañeros y vi en sus expresiones el mismo asombro y horror que sentía yo. Nos adentramos más en los pasillos colapsados
siguiendo los sonidos que nos guiaban. A medida que avanzábamos, las marcas y rasguños en las paredes se volvían más evidentes. Huellas de manos ensangrentadas parecían aferrarse a la superficie, como si alguien hubiera luchado ferozmente por su vida. La atmósfera se volvía cada vez más densa, como si el aire mismo estuviera cargado con angustia y sufrimiento. Continuamos avanzando, y la sensación de ser observado se hizo insoportable. Era como si una presencia maligna nos observara desde las sombras, alimentándose de nuestra ansiedad y miedo. Busqué a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común en el pasillo. Solo escombros y paredes desmoronadas. La voz del líder del equipo nos instó a continuar, a pesar de la atmósfera inquietante que nos rodeaba. Con cada paso la presión en mi pecho se intensificaba, como si estuviera siendo aplastado por una fuerza invisible. Los sonidos de golpes y gritos seguían resonando, y la sensación de que algo oscuro y malévolo nos acechaba se volvía más fuerte. Cuanto más nos metíamos en el lugar, era más claro un lamento que decía «Ayuda», que suplicaba con desesperación, y una voz casi vencida por el dolor y la desesperanza que alejaran a lo que sea que le estaba aplastando, que tuviéramos piedad. Llegamos a un área menos obstruida por los escombros. Los sonidos nos estaban volviendo locos a todos. Incluso las personas más curtidas de la comitiva tenían lágrimas en los ojos, producto de la sensación horrenda que provocaba saber que había alguien ahí, o que había estado una persona en ese sitio. Fue ahí cuando lo vimos. Una sombra en un rincón oscuro reveló la forma parcialmente cubierta por los restos del derrumbe. Nos acercamos con cautela, y con horror nos dimos cuenta de que era un cuerpo atrapado bajo los escombros. La visión era devastadora, pero lo que realmente nos heló la sangre fue la expresión de terror congelada en su rostro. El líder del equipo se arrodilló junto al cuerpo y comenzó a dar instrucciones para liberarlo. Mientras trabajábamos para remover los escombros, la sensación de ser observados se intensificó. Una presencia maligna parecía llenar el aire, y una angustia insoportable comenzó a nublar mi mente. Logramos liberar el cuerpo y lo sacamos de los escombros, pero la atmósfera opresiva no se disipó. La sensación de que algo oscuro y malévolo nos rodeaba persistía. Parecía que esta presencia se alimentaba de nuestro miedo y sufrimiento, como si se nutriera de nuestra propia angustia. He leído y escuchado cientos de historias sobre sucesos paranormales que ocurren en el metro de la Ciudad de México. E incluso conozco personas, entre ellas familiares y amigos, que tuvieron un encuentro con lo paranormal en dicho medio de transporte. No lo voy a negar, me encantaban oír esas historias, pero tal cual es lo lógico, amaba solo escucharlas, pues se me erizaba la piel con tan solo imaginarme de que me podría pasar algo así. No obstante, ya saben cómo es la vida. A veces esta nos toma por sorpresa con sucesos que ya estaban destinados a que nosotros los viviéramos. Y en mi caso, les prometo que pareciera ser que el destino me odiara, puesto que justamente lo que no quiero vivir es lo que me sucede. Aquella noche era de esas muy pesadas, de esas en la que el cansancio de la monotonía te aprieta desde que empiezas la jornada. Recién salía del trabajo, cansada, harta, con el solo deseo de llegar pronto a casa para así concluir con mi rutina y acostarme para descansar. Al ingresar al metro, lo noté semivacío, solitario, una ventaja para mí si lo veo desde el lado positivo. Unos cuantos usuarios caminaban en sentido contrario al mío, y al estar ya en la plataforma,
Creo que solo alcancé a ver a unas pocas personas aguardando su tren. Por fortuna, cuando llegó el mío, nadie más que yo abordó, y estando dentro vi aquello que me llamó la atención de inmediato. Era un señor vestido de mimo, de esos que trabajan en los semáforos y plazas públicas, quien por cierto fijó su mirada en mí apenas me senté en el extremo opuesto. Habían otras 2 personas cerca de él. Por alguna razón quise observarlas, pero al parecer el mimo creyó que era a él a quien yo miraba, ya que, y sin dejar de observarme, comenzó a hacer movimientos graciosos como para tratar de llamar mi atención. No tengo nada en contra de ellos, pero no me gusta socializar mucho cuando estoy en esas circunstancias. Así que, para tratar de evadirlo, saqué un libro de mi mochila y comencé a leerlo. Sin embargo, mi indiferencia no le fue de importancia al sujeto, porque podía ver con el rabillo del ojo que persistía en llamarme la atención haciendo sus gestos graciosos. El punto incómodo fue cuando éste se puso de pie y empezó a caminar lentamente hacia mi dirección, lo que me obligó a regresar la vista hacia él, a lo que respondió comenzando a danzar y sonreír con más ahínco. Un ligero temor me invadió cuando de repente ya lo tenía a mi lado. Disimulando mi desconfianza, le sonreí para no faltarle el respeto. Gracias a Dios, la situación no se agravó, puesto que el hombre sacó una pequeña flor desde entre sus ropas y me obsequió, mismo gesto al que agradecí cordialmente. Luego de eso, regresó a su lugar danzando tal como vino, siendo en esos momentos cuando recién pude dar un suspiro de alivio. Minutos después, él se bajó del tren, quedando solamente esas 2 personas de las que les hablé al principio y yo. E irónicamente, he aquí cuando comenzó lo aterrador. Esas otras 2 personas se trataban nada más ni nada menos de un par de monjes. Vestidos con sus hábitos negros permanecían sentados con los dedos de sus manos entrelazados sobre sus regazos, así como si estuvieran rezando. Desde el lugar donde estaba sentada podía percibir el agradable aroma del perfume que usaban, denotando así la misma pulcritud que tenían sus amplias vestimentas. Lo extraño es que ambos tenían puestas sus capuchas. No conozco mucho sobre la costumbre de dichos monjes, pero ya había visto muchos de ellos con anterioridad, pero en otros lugares, y siempre andaban con sus cabezas descubiertas. Pero, en fin, tal vez en este caso era justificado, pues como les digo, no conozco mucho de sus costumbres. El hecho tétrico fue cuando, y en tanto yo aún mantenía mis ojos en ellos, de seguro se dieron cuenta de mi curiosidad, pues lentamente voltearon a mirarme, siendo en ese instante en el que quedé pasmada. Los 2 religiosos tenían sus rostros pálidos, sus ojos parecían estar desorbitados, y junto a las sórdidas sonrisas que me mostraban me hicieron dudar de que en verdad fueran monjes legítimos. Rápidamente bajé la mirada y me quedé así, paralizada con el libro en mis manos, rogando que esos 2 extraños no hicieran lo mismo que hizo el mimo. Me refiero a levantarse y venir hasta mí. Conforme pasaban los segundos comenzaba a asustarme más y más. Podía notar que no dejaban de observarme. Sus amplias y tétricas sonrisas seguían sobresaliendo de sus blancas caras, como pretendiendo hacerme notar que sabían cómo me estaban haciendo sentir. Irónico estado de confusión y temor el que se adueñó de mi cuerpo, pues comencé a rezar pidiéndole a Dios que esos 2 supuestos servidores suyos no me hicieran nada. Pero cuando empecé a percibir el mismo aroma que ellos despedían, pero ahora desde mi lado izquierdo, un terror indescriptible terminó de empujarme a un pozo de pavor.
Paulatinamente empecé a girar la cabeza hasta quedar estupefacta cuando lo vi. Ahora había un tercer monje, ahí, a solo unos 3 asientos del mío. Les prometo por lo que más quieran, que ese hombre no estaba ahí cuando ingresé al vagón. Es más, por esa misma razón elegí ese lugar para sentarme, porque no había nadie más. El mimo y los otros 2 iban viajando en el otro extremo. Pero sin lugar a dudas, no fue solo su repentina aparición lo que me aterrorizó, sino que ese hombre tenía la misma apariencia y adoptaba la misma actitud que los otros 2. Me miraba con ojos desorbitados y sórdida sonrisa en su pálida cara. Probablemente Dios escuchó mi pedido de auxilio, pues a los pocos segundos el tren comenzó a disminuir su velocidad. No lo dudé ni siquiera un instante. Me puse de pie, me acerqué hasta la puerta y me bajé del vagón, ni bien ésta se abrió. No quise ni mirar hacia atrás mientras el tren reiniciaba su marcha. Tan solo me cercioré de que no hubiera nadie más frente a mí. Por fortuna, así fue, me encontraba sola, lo que me hizo sentir fuera de peligro. Todavía faltaba para llegar hasta mi departamento, por lo que me dispuse a abandonar el metro para así buscar un taxi y proseguir mi viaje. Tan solo bastaron que caminara unos cuantos metros hacia la salida, para percatarme de que en realidad no estaba tan sola en la estación. Y aunque estoy segura de que muchos de ustedes no me creerán, les prometo que no me sorprendería, ya que hasta a mí misma me cuesta creer hasta el día de hoy de que eso fue real. Fue un barullo de voces, con lo que me topé primero. Alcancé a ver a un grupo de personas sobre el andén formando un círculo. Al parecer, estaban observando algo que yacía sobre el suelo del centro, puesto que enfocaban sus miradas hacia abajo y murmuraban. Continué caminando, aunque ahora con pasos lerdos. Aún no sabía lo que había pasado, pero presentía de que mi noche de terror todavía no acababa. Y en efecto, una vez que pasé por el lado del alboroto, pude ver lo que ocurría, pero también contemplando aquello que me dejó totalmente desconcertada. Sobre el suelo había una persona herida. Era un monje. Tanto su hábito negro como así también el blanco bigote que adornaba su rostro tenía líquido rojo. Mientras las personas continuaban hablando y movilizándose para asistir al agonizante, a una poca distancia logré distinguir otros sujetos con la misma vestimenta negra. Eran 3 monjes más, de seguro acompañando al herido, pero lo espeluznante fue ver sus rostros y comprobar de que se trataban exactamente de los mismos que continuaron en el vagón, de donde yo acababa de bajarme. Y para que no me quedaran dudas de ello, los 3 me miraban y sonreían de la misma manera. Les digo la verdad al decirles que no recuerdo cómo hice para salir del metro esa noche. Mis piernas temblaban, la garganta se me puso seca y mi corazón latía velozmente. Poco a poco, mis sentidos fueron recuperando la lucidez, estando ya dentro de un taxi, siendo el chofer que me ayudó al preguntarme repetidas veces si me sentía bien, que si quería que me llevara a un hospital porque me veía pálida, y por otro lado, aún no le había dicho mi destino. Así como se los mencioné, nadie me creyó. Sin embargo, reconozco a esta experiencia como la primera vez que viví algo paranormal, en la que un trío perturbador de monjes fueron los causantes del terror padecido, y que sin bajarse del vagón, volvieron a aparecer para proseguir con su afán de horrorizarme. Se los repito, la vida siempre nos sorprende, porque lejos de haber sido la última experiencia paranormal como yo pensaba, años después me tocó vivir otra, pero ahora de una magnitud mucho más aterradora y grotesca,
la que por poco me hace perder la cordura. Mi nombre es Pía de Los Ángeles Morelos Villanueva. Soy de México y tenía 23 años de edad cuando padecí la experiencia que les acabo de narrar. Debo confesar que me costó mucho tiempo para retomar el valor y volver a ingresar al metro. Entretanto, tuve que pasar semanas enteras teniendo pesadillas con esos 3 monjes, pues les juro que no podía sacar sus espantosas caras de mi mente. Era una noche de viernes. En ese entonces ya me había puesto de novia con Juan, un muchacho al que conocí en un curso de informática al que estaba acudiendo en esos tiempos. En esa oportunidad salí un poco más tarde de lo normal del trabajo, por lo que tuve que correr para llegar a tiempo hasta el metro. Tal vez fue por esa misma urgencia que mantuve mi mente ocupada y no me pude dar cuenta de aquellos detalles que me estaban advirtiendo de lo que me pasaría. El vagón estaba bastante ocupado, pero por suerte el fondo estaba con unos asientos libres, así que fue ahí donde elegí sentarme. Me coloqué los auriculares para escuchar un poco de música durante el viaje. En tanto, observaba a los pasajeros que me acompañaban. Nada era anormal. Algunos salían de sus trabajos al igual que yo. Otros iban con sus elementos de estudio, y unos pocos ancianos iban acompañados de sus típicas bolsas de menesteres. Y por supuesto, no podían faltar las parejas de enamorados que viajaban fundidos en unos románticos abrazos. Cerré mis ojos y eché la cabeza hacia atrás para hacerla descansar. Ocupada en la dulce melodía de mi canción favorita me relajé. Y pasando unos pocos minutos fue cuando comencé a descubrir los detalles anteriormente mencionados. Cuando ingresé al metro no vi mucha gente. Había un silencio casi imposible, tal cual sucedió aquella noche en la que viví el tormento de mi primera experiencia de terror. No sé, quizás fue una estupidez de mi parte, pero un ligero miedo empezó a invadirme otra vez. Ese sentimiento me obligó a abrir los ojos y volver a observar a los pasajeros, como para asegurarme de esa manera de que no hubieran monjes siniestros otra vez. No había nada de eso. Sonreí burlándome de mí misma por la situación, y volviendo a cerrar los ojos recosté mi cabeza hacia atrás para seguir con mi relajo. Me daba cuenta que por ratos me dormía. Preocupada abría los ojos y miraba el ambiente para asegurarme en qué parte del trayecto estaba, mientras todo continuaba normal. Poco a poco las personas empezaron a bajarse y ya faltaba poco para llegar a la estación donde debía bajarme, cuando de pronto me vi en una situación que me resultó tétricamente conocida. De la nada ya me encontraba sola en ese sector del vagón. En el otro extremo viajaban únicamente 3 personas, con la diferencia de que estos no eran monjes, pero sí se trataban de 3 muchachos que merecían ser tenidos en cuenta. Apenas vi sus rostros y modo de actuar, no me quedaron dudas de que estaban fuera de sus cabales. Un fuerte olor a alcohol llegó hasta mí, y no me resultó para nada difícil saber de dónde provenía también un aroma a sustancias ilícitas, pues ellos la iban fumando. Bajé la mirada y lancé un suspiro de resignación. No podía creer en la mala suerte que tenía. Ahora me tocaba estar expuesta a la merced de lo que esos muchachos quisieran hacer. Y aunque me daba una esperanza al verlos tan vulnerables en sus estados, aún no me sentía a salvo siendo la única otra pasajera. Los escuchaba reír y por ratos discutir entre ellos. Era justamente en esos instantes en los que deseaba llegar ya mismo hasta la estación, pues era la única que faltaba y por tanto aún no había manera de escapar. Me mantenía tranquila para pasar lo más desapercibida posible, y al parecer lo estaba logrando hasta que de repente hubo un silencio sepulcral,
para a continuación oír que uno de los muchachos dijo: «Déjenla en paz, no la molesten». Por instinto, levanté la mirada cayendo en cuenta que se refería a mí, pues vi a uno de ellos que se encontraba caminando hacia mi dirección, el cual se detuvo cuando uno de sus compañeros le pronunció esas palabras pidiéndole que no me hiciera nada. Si alguno de ustedes es una persona sensible, le recomiendo que no continúe leyendo mi relato, porque lo que sigue es lo más atroz y macabro que alguien pueda leer. A raíz de que aquel muchacho me defendió, el que venía a hostigarme se regresó directo hacia él y comenzó a increparlo. En cuestión de segundos, el tercero se le unió, por lo que ambos lo insultaban a gritos y le daban algunas bofetadas. Como les dije, los tres estaban bajo las influencias del alcohol y las sustancias ilícitas. Sin lugar a dudas, fue por eso que no estuvieron conscientes al momento de comenzar con la masacre. Esa que me vi obligada a presenciar desde esos escasos metros de distancia, haciéndome vivir el más profundo de los terrores. De la nada las bofetadas que le propinaban se convirtieron en golpes de puños. Sin dejar de gritarle insultos, lo agredían cada vez con más violencia. La víctima, quien por cierto parecía ser el menor de los tres, intentó ponerse de pie para defenderse, pero sus agresores aprovecharon para tumbarlo y continuar con la feroz golpiza, estando ya tirado en el suelo. Me avergüenza al saber que no fui capaz de hacer nada, pues les juro que me aterré tanto que solo atiné a levantarme y correr hacia un rincón donde me quedé paralizada. En tanto, los sujetos masacraban al joven con patadas. Podía ver cómo el pobre se iba tiñendo de rojo a causa de su propia sangre. Comencé a gritar horrorizada cuando, totalmente fuera de sí, uno de los agresores sacó desde sus ropas un cuchillo, para de inmediato empezar a clavarlo en la indefensa humanidad de quien fuera mi defensor. Les prometo que nunca antes había sentido un miedo igual. Llegó un punto en el que ya no podía ni gritar. La voz se me iba a causa del horror. Más aún se maximizó el estupor cuando, no conforme con haberle ya quitado la vida al joven, quisieron hacer aquello, que finalmente me dejara en shock. El que le arrebató la vida con su cuchillo era el que más empapado de rojo estaba. Al percatarse de ello, empezó a lamer el líquido de sus manos mientras reía eufórico. Fue en ese momento cuando al otro se le ocurrió terminar la faena con un último acto inhumano. Quitándole el cuchillo a su compañero, se arrodilló al lado del ahora difunto muchacho, para apoyar el filo del arma sobre el cuello y empezar a cortar, para así separar la cabeza del cuerpo. Lo último que recuerdo de esa sangrienta escena fue ver al maldito loco ponerse de pie y levantar la cabeza seccionada, sosteniéndola en una de sus manos, mientras que en la otra presionaba aún con fuerzas el cuchillo, como si todavía su sed mortífera no fuera saciada, mientras que ambos lanzaban gritos y risotadas, tal cual dos locos empedernidos. No sé si en algún otro momento los dos hombres volvieron a tomar conciencia de mi presencia, pues apenas el tren se detuvo, salí corriendo desesperada, pidiendo ayuda a gritos. Un ocasional guardia de seguridad que estaba en las cercanías se adelantó a socorrerme, y luego de contarle lo que había ocurrido, se puso en contacto con la empresa para advertir sobre los delincuentes que seguían en viaje. Visité psicólogos durante años, con solo decirles que me daba miedo hasta salir de mi departamento. Por fortuna, mi novio Yuan se encargó de mantenerme en todos los aspectos. Sí, lo sé, de seguro algunos se preguntarán dónde está lo paranormal de esta última experiencia que les acabo de contar. Es lo que les compartiré ahora. La policía esperó a los delincuentes en la siguiente estación para detenerlos, pero hallaron al vagón vacío.
Lo único que encontraron fueron mis auriculares y mi mochila tirados en el fondo del lugar. No habían manchas de sangre, ni olor a alcohol ni a sustancias ilícitas, ni nada que demostrara que esos tres viajaron ahí en esos momentos. Solo Dios sabe lo que realmente me sucedió esa noche. Juan me contó que supo de un incidente así que ocurrió en ese metro, en la que dos sujetos le quitaron la vida a un amigo por defender a una mujer. Pero muchos años atrás, justificando el evento como una repetición fantasmal del crimen que ocurrió, estando yo en el momento inoportuno. Sea lo que haya sido hasta el día de hoy. Jamás volví a usar el metro. Según ellos, pasaron horas enteras observando una y otra vez los videos grabados por el metro. Ven a las demás personas y a mí subirme al vagón, luego empezar a descender hasta quedar únicamente yo. Es decir, que yo estuve sola en ese lugar mientras supuestamente vivía la espeluznante vivencia. Jamás se ve subir a tres muchachos con las descripciones que les di.